En un rincón remoto del mundo, al pie de las montañas silentes, la aldea de Ravka vivía en el borde de una leyenda antigua. Las historias sobre dragones eran contadas al caer la noche, en susurros que se mezclaban con el crepitar de las fogatas y el crujir de los árboles. Decían que las sombras al caer cubrían las cimas de las montañas y que los ojos de dragones dormidos se entreabrían en la penumbra, vigilando desde las alturas. Para los aldeanos, estas historias eran tan viejas como el tiempo mismo, aunque nadie recordaba la última vez que se había visto un dragón. Sin embargo, cada generación mantenía viva la tradición, recordando que, en la noche más oscura, bajo la luz de la luna llena, uno podría escuchar los ecos de sus antiguos rugidos, tan potentes que hacían temblar la tierra. Aquella noche, la bruma se arremolinaba en los senderos de la aldea como un presagio. Era la víspera de la luna llena, y los aldeanos cerraban sus puertas con más fuerza de lo habitual. Nadie deseaba estar fuera después del anochecer, pero una figura desafiaba esa norma. Era Lirian, el joven cazador, quien había regresado de sus travesías por el bosque cargando un saco con hierbas medicinales para los ancianos del pueblo. Mientras se acercaba a la aldea, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en el aire parecía distinto, un silencio antinatural había caído sobre Ravka. Las aves, normalmente ruidosas al crepúsculo, habían callado, y el viento que solía silbar a través de los árboles había cesado. Lirian sintió que lo observaban, pero cuando giró la cabeza, solo vio sombras entre los troncos oscuros. Al llegar a la aldea, fue recibido por Alana, una anciana de mirada inquieta y voz profunda. Ella, como todos en Ravka, parecía alterada. ¿Escuchaste los rumores?, preguntó Alana, bajando la voz hasta casi un susurro. Algunos dicen que han visto luces en las montañas y otros aseguran haber oído los rugidos de dragones. Lirian soltó una risa ligera, intentando disimular el nerviosismo que se apoderaba de su interior. Aunque no lo reconocía abiertamente, él también había sentido la inquietud en el bosque. Solo son leyendas, Alana. Los dragones no han sido vistos en siglos, dijo, pero la duda en su voz era evidente. La anciana lo miró fijamente, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. No te burles de lo que no entiendes, muchacho. Los dragones son reales. Aunque sus cuerpos se hayan desvanecido, sus espíritus aún habitan estas tierras. No hay que tomar a la ligera la fuerza de las leyendas. Lirian decidió no responder. Sabía que intentar convencer a Alana de lo contrario era inútil. Sin embargo, su curiosidad comenzó a despertarse. Si había algo de verdad en esas historias, quería saberlo. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Lirian se preparó en secreto. Armado solo con su arco y una linterna, se dirigió a las montañas, decidido a averiguar si los rumores eran reales o simples cuentos de la gente mayor. Mientras subía, la luna llena iluminaba el sendero, pero las sombras parecían alargarse, como si intentaran impedirle el paso. Cada paso lo llevaba más allá de los límites de lo que conocía, adentrándose en lo desconocido. A medida que ascendía, comenzó a escuchar un sonido bajo y profundo, como un susurro en la roca, o el eco de un aliento contenido durante demasiado tiempo. Y entonces, a lo lejos, entre las sombras y la luz de la luna, creyó ver una figura descomunal, una forma reptiliana que desapareció en un parpadeo. Con el corazón acelerado se detuvo, incapaz de decidir si lo que había visto era real o fruto de su imaginación. Pero en ese momento comprendió que había cruzado un umbral. Los secretos de las montañas silentes comenzaban a revelarse, y lo que descubriría esa noche cambiaría su vida y el destino de la aldea para siempre. El silencio de las montañas envolvía a Lirian mientras avanzaba por el angosto sendero, con la luz de la luna iluminando apenas unos metros delante de él.
Sentía el peso de una presencia invisible a su alrededor, como si la misma montaña lo observara. Cada paso lo llevaba más lejos de su aldea y más cerca de las leyendas que todos sus ancianos le habían contado. Era una presencia densa, como una niebla que no se veía, pero que penetraba sus pensamientos, instándole a volver, a desistir. Pero Lirian no se detenía. La figura que había divisado hacía unos momentos se desvanecía de su mente, pero el eco de ese susurro bajo y profundo continuaba rondándole los oídos. Recordaba las palabras de Alanna, su advertencia sobre los dragones y los secretos que, según ella, seguían latiendo bajo la roca de aquellas montañas. De repente, al doblar una curva, sus pies tropezaron con algo en el suelo. Al iluminar el terreno, descubrió una serie de marcas profundas en la roca, como si algo enorme hubiese pasado por allí, dejando rastros de garras. Las marcas eran frescas, aún impregnadas de una energía que parecía vibrar en el aire. Lirian se inclinó, trazando con los dedos la forma de las garras, frías y perfectamente delineadas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no era obra de ningún animal que él conociera. Su mente viajaba a relatos antiguos sobre los alientos de dragón, un término que Alanna y los ancianos usaban para describir ciertos fenómenos inexplicables en el entorno. Decían que los alientos eran rastros de los dragones, vestigios de su poder latente, huellas de un mundo antiguo que se cruzaba con el presente en momentos específicos. Al parecer, esa noche era uno de esos momentos. Decidido a encontrar respuestas, Lirian continuó su camino, adentrándose más en el corazón de las montañas silentes. Mientras más ascendía, más extraños se volvían los alrededores. Las rocas adquirían formas retorcidas, como si el mismo viento las hubiese tallado en figuras grotescas, y la vegetación parecía marchita, como si algo hubiese drenado su vida. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, llegó a una caverna enorme cuya entrada estaba oculta tras una cortina de lianas y musgo. La boca de la cueva era oscura y profunda, un abismo que parecía inhalar el aire a su alrededor. Una sensación de peligro lo invadió, pero también un magnetismo inexplicable que lo empujaba hacia adentro. Antes de entrar, escuchó un sonido sordo y constante, como el latido de un corazón en reposo. Era lento y potente, y resonaba en las paredes de la cueva, como si el mismo suelo retumbara con cada latido. Tomando aire profundamente, encendió su linterna y se adentró en la oscuridad. El interior de la cueva era frío y húmedo, y un leve olor a azufre impregnaba el ambiente. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, símbolos que parecían antiguos y crípticos. Reconocía algunos de ellos de viejos libros, figuras que representaban ciclos de vida, fuego y renacimiento. Pero uno de los símbolos llamó especialmente su atención: una espiral, en cuyo centro había un ojo. Al observarlo, sintió que el símbolo lo miraba, que la espiral lo atraía a un secreto que solo la montaña conocía. De repente, el latido que había escuchado desde fuera se intensificó, volviéndose más profundo y rápido. Fue entonces cuando lo vio. En el centro de la caverna, en una hendidura rodeada de rocas afiladas, yacía lo que parecía ser una enorme escama dorada, semienterrada en la tierra. La escama brillaba tenuemente, pulsando con el ritmo de un latido que parecía resonar desde su propio núcleo. Lirian se acercó, hipnotizado. La escama era descomunal, mucho más grande que cualquier cosa que hubiese visto antes, y emitía un leve calor. Al tocarla, un torrente de imágenes invadió su mente, visiones de fuego y vuelo, de cielos teñidos de rojo y de dragones que surcaban los cielos en épocas olvidadas. Fue un destello fugaz, pero tan intenso que tuvo que retroceder, tambaleándose. ¿Quién osa perturbar mi descanso? La voz resonó en su mente,
profunda y llena de una sabiduría que no podía comprender. Lirian miró a su alrededor, buscando al dueño de aquella voz, pero no encontró nada más que el eco que rebotaba en las paredes de la cueva. Un miedo primitivo se apoderó de él y sintió por primera vez la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando. Había cruzado la línea entre lo humano y lo mítico, entre la realidad y la leyenda. Incapaz de responder, se quedó inmóvil, esperando que la voz hablara de nuevo, pero solo encontró silencio. Aún sentía el calor de la escama en sus dedos, como una quemadura que se impregnaba en su piel. Supo entonces que había sido marcado, que su vida no volvería a ser la misma después de aquella noche. Se retiró lentamente, sin darle la espalda a la escama, sintiendo que algo en las sombras lo observaba, un ser antiguo que aguardaba en las profundidades de la montaña. Al salir de la cueva, la brisa fría lo golpeó y respiró aliviado, pero también inquieto, con la certeza de que esa noche solo había sido el inicio. La leyenda era real y el aliento del dragón había despertado. Los primeros rayos de sol alcanzaron las montañas, iluminando las nubes bajas que parecían envolver a Ravka en un sueño inquebrantable. Sin embargo, para Lirian, la noche apenas comenzaba a desvanecerse. Su mente permanecía atrapada en la caverna, en el eco de aquella voz que resonaba en lo más profundo de su ser. Mientras descendía de las montañas hacia la aldea, aún sentía el calor de la escama en su palma, como si el contacto con ella hubiese dejado una marca invisible. A medida que se acercaba al borde del bosque, el cazador divisó a Alanna, quien lo observaba con el ceño fruncido desde la distancia. Era evidente que la anciana había anticipado su regreso, y tal vez, de algún modo, sabía lo que había encontrado. Sin decir una palabra, la anciana lo condujo hasta su pequeña cabaña, donde las sombras y el aroma de hierbas secas creaban un ambiente místico. «Te advertí que no desafiaras a las montañas, Lirian», dijo Alanna mientras colocaba un tazón de té humeante frente a él. «Las leyendas no son cuentos de fogata. Los dragones tienen su propio tiempo y tú te has cruzado en su camino». Lirian, todavía bajo el peso de lo que había vivido, miró a la anciana con una mezcla de confusión y temor. «Lo vi, Alanna», dijo en voz baja, sus palabras apenas un susurro. «No un dragón completo, pero sí su presencia, y escuché una voz. No sé si fue real o si la imaginé, pero me habló». Alanna lo miró fijamente, sus ojos oscuros y profundos como pozos, como si intentara leer cada rincón de su mente. «No fue tu imaginación», respondió con voz solemne. «Los dragones de las montañas silentes nunca desaparecieron del todo. Simplemente descansan, esperando su momento. Lo que escuchaste fue el eco de uno de los antiguos, un dragón cuyo espíritu habita en la tierra, en las piedras y en el viento». Lirian sintió un escalofrío. La idea de que algo tan poderoso estuviera latente en el mundo, esperando, le resultaba aterradora y fascinante a la vez. «¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué permanecen aquí si su época ya pasó?» Alanna sonrió, una sonrisa melancólica y llena de conocimiento antiguo. «Los dragones no siguen el tiempo como nosotros. Para ellos, un siglo es un parpadeo y un sueño puede durar 1000 años. Permanecen porque aún guardan algo que es tan antiguo como el mundo mismo y que nosotros, los mortales, no podemos comprender». La anciana se inclinó hacia Lirian, tomando su mano y observando su palma, donde él aún sentía el calor de la escama. «Estás marcado», dijo ella, con un tono de respeto y temor. «Has sido elegido, Lirian. Hay pocos en este mundo que pueden soportar el toque de un dragón y sobrevivir para contarlo. Esto significa que tienes un papel que desempeñar, aunque aún no sepamos cuál es». Lirian sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor.
Su vida de cazador, de aldeano, se sentía distante, casi como un recuerdo. Las palabras de Alanna despertaban en él una mezcla de responsabilidad y miedo. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó finalmente, intentando contener la ansiedad en su voz. Alanna guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas para guiarlo. «Debes volver a la montaña», dijo finalmente, «pero no solo. Necesitarás comprender el poder que has tocado. Debes ir al lago de los ecos, donde los ancestros de nuestra gente se comunicaban con los dragones. Allí quizás encuentres las respuestas que buscas, y tal vez el dragón mismo se revele ante ti». Lirian asintió lentamente, comprendiendo que su destino estaba entrelazado con fuerzas más allá de su control. Aquella noche no había sido una simple aventura. Había cruzado un umbral, y ahora debía desentrañar el misterio que se desplegaba frente a él. A la mañana siguiente, Lirian emprendió su viaje hacia el lago de los ecos. La ruta lo llevó a través de senderos antiguos, apenas visibles, como si la misma tierra quisiera ocultar el camino a los no iniciados. Las historias sobre el lago hablaban de sus aguas cristalinas que reflejaban no solo la imagen de quien se miraba en ellas, sino también su alma, mostrando sus secretos más profundos. A medida que se aproximaba al lago, el paisaje comenzó a cambiar. Las rocas se tornaron de un tono azul grisáceo, y la vegetación, normalmente densa y vibrante, parecía adelgazarse, dejando el terreno despejado como si alguien lo hubiera preparado para recibirlo. Al llegar a la orilla del lago, Lirian sintió una calma que contrastaba con el torbellino de pensamientos en su interior. El lago estaba en absoluta quietud, un espejo perfecto bajo la luz del sol. Casi podía ver el cielo reflejado en el agua, y en ese momento recordó las palabras de Alanna. Los dragones tienen su propio tiempo. Se arrodilló en la orilla, cerrando los ojos y dejando que el silencio lo envolviera. Fue entonces cuando un susurro, apenas audible, flotó sobre el agua. Lirian abrió los ojos bruscamente, mirando alrededor. No había nadie allí, pero la voz parecía provenir de las profundidades del lago. Lirian sintió un estremecimiento y, sin saber por qué, alargó la mano hacia el agua. Al tocar su superficie, una onda se expandió desde su mano, perturbando el reflejo. Lirian, el elegido. La voz se intensificó, resonando como un eco antiguo que provenía no solo del agua, sino de su propio interior. Entonces, en el reflejo del lago, vio algo que le heló la sangre. La figura de un dragón, sus ojos dorados y penetrantes, lo miraban fijamente desde el fondo. No era una visión física, sino una imagen que se proyectaba en su mente y en el agua, una conexión que trascendía el entendimiento humano. Eres parte de nuestro legado, cazador. La marca que llevas es nuestro vínculo. Tu destino y el mío están entrelazados. Lirian, sin saber si la voz era real o una manifestación de su mente, no pudo hacer más que asentir, sintiendo el peso de la responsabilidad que aquella marca le imponía. Había aceptado su destino, un destino que lo llevaría a descifrar los secretos del aliento de los dragones y descubrir verdades que cambiarían para siempre su visión del mundo. El joven cazador permaneció en la orilla del lago de los ecos, sintiendo cómo la conexión con aquel dragón, cuya imagen aún persistía en el agua, se desvanecía lentamente. La voz resonaba en su mente como un eco lejano, sus palabras impregnadas de un poder y un misterio que no lograba comprender del todo. Se había convertido en parte de algo más grande, un vínculo que lo ataba al destino de los dragones y a secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Esa noche acampó junto al lago, incapaz de abandonar el lugar que parecía vibrar con una energía antigua.
El fuego crepitaba en silencio, iluminando su rostro mientras Lirian contemplaba las estrellas, recordando las palabras que resonaban en su cabeza. Tu destino y el mío están entrelazados. Cuando al fin cerró los ojos, fue transportado a un sueño profundo, uno que no era del todo suyo. En él se encontraba volando sobre paisajes desconocidos, sobre valles y montañas, sintiendo el viento contra su rostro y un calor abrasador en su interior. Era un vuelo imponente y en sus sueños no era humano. Su cuerpo era robusto, cubierto de escamas doradas, y al mirar hacia el suelo, comprendió que estaba viendo a través de los ojos de un dragón. A lo lejos, distinguió una ciudad que parecía tallada en piedra, con torres altas y puentes que se extendían como ramas de un árbol colosal. En sus calles, humanos y dragones convivían en paz, en armonía. Recordaba las historias que los ancianos contaban en Ravka, de una época en que ambos seres compartían el mundo, cuando los dragones eran considerados guardianes y protectores, no amenazas. Pero entonces la visión se tornó oscura. El cielo se cubrió de nubes negras y un ejército surgió en el horizonte, avanzando hacia la ciudad. Humanos y dragones lucharon, pero la batalla era brutal, y la armonía fue reemplazada por un caos devastador. El vínculo se rompió, y los dragones comenzaron a desaparecer, retirándose a lugares remotos, huyendo de un mundo que ya no los aceptaba. Fue en aquel instante, antes de que la visión se desvaneciera, que escuchó nuevamente la voz del dragón. Nos ocultamos en las sombras, esperando el regreso de aquellos dignos de nuestro legado. Lirian despertó bruscamente, empapado en sudor, el sonido de la batalla aún retumbando en su mente. El cielo comenzaba a clarear y la luz del amanecer se reflejaba en la superficie del lago, tranquila e imperturbable. Respiró profundamente, tratando de calmarse y de entender el mensaje que le había sido transmitido. Los dragones se habían retirado, pero no desaparecido del todo. Su poder y su legado aguardaban, y Lirian, con la marca en su piel, era ahora parte de esa herencia. Con renovada determinación, recogió sus pertenencias y emprendió el camino de regreso a Ravka, sabiendo que debía encontrar a Alanna para contarle lo que había experimentado. Mientras caminaba, notaba los pequeños cambios en el paisaje, como si todo a su alrededor estuviera impregnado por la magia que los dragones habían dejado atrás. Una huella invisible que solo quienes portaban la marca podían percibir. Al llegar a la aldea, Lirian fue recibido con miradas de curiosidad y temor. Los aldeanos parecían percibir el cambio en él, como si su viaje al lago de los ecos lo hubiese transformado de alguna manera. La marca invisible que llevaba en la piel emanaba un aura que pocos podían soportar, y sus ojos reflejaban un brillo extraño, el destello de alguien que había visto más allá de lo terrenal. Encontró a Alanna en su cabaña, como si la anciana hubiese estado esperándolo. Ella lo observó en silencio, evaluándolo, antes de asentir con una leve sonrisa, casi satisfecha. «¿Lo has visto, verdad?», preguntó, más afirmando que indagando. «Los secretos de los dragones comienzan a revelarse ante ti». Lirian asintió, aún procesando las visiones que había experimentado. Fue como un sueño, pero también como un recuerdo. Vi una ciudad, humanos y dragones juntos, y luego la guerra. Vi cómo los dragones se retiraban y cómo el mundo los olvidaba. Alanna suspiró, su rostro marcado por una tristeza profunda. Esa era la ciudad de piedra, un lugar donde el pacto entre humanos y dragones era sagrado. Pero la codicia y el miedo destruyeron aquella paz. Desde entonces los dragones desaparecieron, llevándose con ellos el conocimiento y el poder que compartían con los nuestros. Muchos dicen que se escondieron en lo más profundo de las montañas, esperando el día en que alguien digno pudiera restaurar ese pacto roto. El joven la miró.
comprendiendo el peso de su nueva responsabilidad. ¿Y yo? ¿Qué papel tengo en todo esto? ¿Por qué fui elegido? Alanna lo observó, y en su mirada había una mezcla de orgullo y preocupación. Eres uno de los pocos que han sentido el aliento del dragón y han sobrevivido. Eso significa que tienes una fortaleza especial, un corazón capaz de sostener la energía antigua. No sé aún cuál será tu papel, pero los dragones no marcan a alguien sin propósito. La anciana se acercó y le entregó un pequeño amuleto, un medallón de piedra tallado con símbolos antiguos, similares a los que había visto en la caverna. Lleva esto contigo. Es un símbolo de protección y un recordatorio de tu misión. Mientras lo uses, estarás vinculado a los dragones, y ellos te guiarán en tu camino. Pero debes ser cauteloso, Lirian. El mundo ha olvidado a los dragones, y muchos verán con temor tu conexión con ellos. Lirian tomó el medallón, sintiendo un nuevo peso sobre sus hombros. Había comenzado su viaje como un simple cazador, y ahora era un hombre marcado, un símbolo de esperanza y de un pasado perdido. Sabía que su camino no sería fácil, pero estaba decidido a descubrir los secretos que los dragones habían dejado atrás y a desentrañar su papel en la restauración del vínculo roto. A medida que abandonaba la cabaña de Alanna, comprendió que este era solo el comienzo. Las montañas silentes guardaban más secretos, y los dragones aguardaban en sus profundidades, esperando el regreso de aquel que fuera capaz de comprender y honrar su legado. La misión de Lirian apenas empezaba, y su destino se entrelazaba con el resurgimiento de un mundo olvidado. Los días en Ravka transcurrieron con una calma aparente. Sin embargo, Lirian sentía cómo la presencia de los dragones lo acompañaba constantemente, como un eco en sus pensamientos, recordándole que su vida ya no le pertenecía solo a él. Aunque continuaba con sus deberes diarios en la aldea, ahora cada acción se veía teñida de un propósito más grande, de una misión aún desconocida pero inminente. Mientras tanto, el amuleto que Alanna le había dado se había vuelto su constante compañero. Cada noche, antes de dormir, lo sostenía en sus manos, y aunque no comprendía del todo sus símbolos, sentía que el medallón lo conectaba a algo más allá de su comprensión, una red invisible que lo unía a los dragones y a su ancestral historia. Una tarde, mientras caminaba hacia la ladera sur de la aldea para recoger leña, fue interceptado por un grupo de hombres desconocidos. Vestían capas oscuras y llevaban brazaletes de hierro, un símbolo que Lirian no reconocía, pero que emanaba una sensación de autoridad y solemnidad. Al frente, un hombre alto y de mirada penetrante lo observaba con frialdad. Tenía el porte de alguien acostumbrado a ser obedecido, y su voz, cuando habló, era grave y directa. «Lirian de Ravka», dijo, como si lo conociera de toda la vida. «Hemos venido a hablar contigo en nombre del Consejo de los Vigilantes». Lirian se tensó. Había escuchado rumores sobre los Vigilantes, una organización secreta que, según decían, se dedicaba a mantener el equilibrio entre las fuerzas del mundo y evitar que antiguos poderes fueran despertados. Era un nombre que solía mencionarse en susurros, y pocos en la aldea sabían de ellos con certeza. «¿Qué desean de mí?», preguntó Lirian, intentando mantener la calma, aunque sentía el peso de sus miradas sobre él. El hombre, que parecía el líder del grupo, dio un paso al frente. «Nos han llegado noticias de que has sido marcado», dijo, sus ojos oscuros escudriñando a Lirian. «Y cuando alguien recibe la marca de los dragones, se convierte en un asunto de interés para nosotros. Debemos asegurarnos de que comprendes la magnitud de lo que llevas contigo y las consecuencias que pueden derivarse de ello». Lirian sintió un escalofrío, pero no apartó la mirada.
Había pensado en la marca como una bendición, o al menos como un signo de conexión con los dragones, pero nunca había considerado que otros pudieran verlo como una amenaza. «Solo busco respuestas», dijo finalmente. «No entiendo del todo el significado de esta marca ni cuál es mi papel, pero quiero comprenderlo. ¿Por qué habría de ser un problema para ustedes?» El líder del consejo lo observó por un momento antes de hablar. «Las marcas de los dragones son poderosas y tienen el potencial de desatar fuerzas antiguas que en las manos equivocadas podrían traer el caos», explicó. «No es una bendición, Lyrian, es una responsabilidad, una carga que puede cambiar la balanza del mundo. Muchos buscan esa marca no para proteger el legado de los dragones, sino para manipularlo en su beneficio». Las palabras del hombre se quedaron suspendidas en el aire. Lyrian sintió una mezcla de indignación y confusión. No era un hombre ambicioso ni buscaba el poder, solo deseaba respuestas. «No me interesa el poder ni la influencia», respondió con firmeza. «Mi intención es entender por qué fui elegido y honrar el legado de los dragones, no profanarlo». El hombre asintió, aunque su expresión seguía siendo reservada. «Eso espero, Lyrian. Pero, de ahora en adelante, el consejo estará observándote. Si en algún momento consideramos que el poder de los dragones está en peligro o que tus acciones amenazan el equilibrio, actuaremos para detenerte». La advertencia era clara. Lyrian comprendió que su marca lo hacía un objetivo no solo de los dragones, sino también de aquellos que temían lo que los dragones representaban. Sintió una carga aún mayor sobre sus hombros, un peso que lo aislaba más de su vida en Ravka y lo acercaba a un destino incierto. Cuando los hombres del consejo se marcharon, Lyrian quedó en silencio, sus pensamientos girando en torno a sus advertencias y a lo que el futuro le deparaba. Ahora sabía que no solo debía temer a aquellos que deseaban manipular el poder de los dragones, sino también a los propios vigilantes, quienes, aunque afirmaban ser protectores del equilibrio, eran capaces de destruirlo todo para preservar su control. Esa noche, Lyrian se reunió con Alanna para contarle lo sucedido. La anciana escuchó en silencio, su rostro sin mostrar sorpresa, como si ya hubiera anticipado que algo así ocurriría. «Los vigilantes no confían en el poder que no pueden controlar», dijo finalmente. «Para ellos, cualquier fuerza que desafíe sus propias creencias es peligrosa. Por eso debes tener cuidado, Lyrian. La marca te ha dado un propósito, pero también te ha convertido en una amenaza para aquellos que temen el retorno de los dragones». «¿Y qué debería hacer ahora?», preguntó Lyrian, sintiéndose atrapado entre dos fuerzas opuestas. Alanna lo miró con seriedad, colocando una mano firme en su hombro. «Debes seguir adelante. Aprende todo lo que puedas sobre el legado de los dragones, pero hazlo en secreto. Si los vigilantes descubren que intentas profundizar en tu conexión, podrían considerarlo un desafío. Debes ser astuto y aprender a moverte en las sombras, al igual que ellos». El joven asintió, comprendiendo la importancia de la advertencia de Alanna. Había despertado un poder antiguo y ahora su camino estaba lleno de peligros, no solo de las fuerzas del pasado, sino también de los ojos vigilantes del presente. Mientras la noche envolvía la aldea, Lyrian se preparaba para un nuevo viaje. Sabía que, para comprender su propósito, debía adentrarse aún más en los secretos de los dragones y descubrir los misterios que los vigilantes temían. Los secretos del aliento del dragón lo llamaban, y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo para desentrañarlos. Con cada día que pasaba, Lyrian sentía que sus lazos con el mundo que conocía se debilitaban. La vida en Ravka continuaba con la calma cotidiana de siempre, pero él ya no pertenecía completamente a ese lugar.
Su mente y su espíritu estaban ocupados por los ecos de una historia antigua que los dragones susurraban en sus sueños y por la advertencia silenciosa de los vigilantes. Pocos días después de su encuentro con el Consejo, Lirian decidió emprender un viaje hacia las montañas silentes una vez más. Allí, donde el aliento de los dragones parecía palpitar en cada roca y en cada sombra, confiaba en encontrar respuestas. Se despidió de Alana, quien le entregó un pequeño saco de hierbas y un amuleto adicional para protegerlo en el camino. La ascensión fue más dura de lo que recordaba y cada paso lo llevaba a un lugar de mayor soledad y silencio. Al caer la noche, Lirian acampó en un claro al pie de la montaña, donde la luna iluminaba las rocas, otorgándoles un brillo espectral. Mientras descansaba junto a su fuego, sintió una presencia que lo observaba desde la oscuridad. «No estás solo, joven cazador», dijo una voz grave que surgió de las sombras, profunda y antigua. Lirian dio un salto, pero su reacción no fue de miedo, sino de asombro. La figura de un dragón se hizo visible en la penumbra, proyectada como una sombra contra las montañas. Aunque no había cuerpo alguno que la sostuviera, era como si el dragón estuviera allí, pero a la vez en otro lugar, una presencia etérea, mitad espíritu, mitad leyenda. «Soy Firn, guardián de los secretos del fuego», continuó la voz, resonando en el silencio. «Los antiguos nos llamaban los alientos, porque nuestra esencia es la misma que la del fuego que arde en el corazón de estas montañas. Tú llevas mi marca, Lirian, y eso te concede el derecho de conocer aquello que ha sido olvidado». Lirian, sin saber si debía responder o permanecer en silencio, finalmente se armó de valor y habló. «He visto visiones, Firn. He sentido el peso de esta marca, pero no sé qué significa ni por qué fui elegido. Busco respuestas, pero cada paso me acerca a peligros que no comprendo». La sombra del dragón pareció asentir y sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural. «Eres un puente, Lirian, un enlace entre nuestro tiempo y el tuyo. En tus venas corre el valor de quienes antaño fueron amigos de los dragones. La marca no es un simple símbolo, es un llamado, una promesa que debe cumplirse. Los vigilantes y otros que temen nuestro poder buscan controlarlo, pero el poder de un dragón no es algo que pueda ser encerrado o sometido. Es libre, como el fuego y el viento». Lirian escuchó con atención, sintiendo que por primera vez comprendía algo de lo que se esperaba de él. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó. «¿Cómo honro esta promesa?». Firn guardó silencio por un instante, como si meditara las palabras correctas. «El legado de los dragones está en tu conexión con la esencia misma de la vida», dijo finalmente. «Para honrar la marca, debes despertar esa esencia, aprender a sentir el fuego que arde en tu interior y a comunicarte con nosotros. No será fácil y el camino estará lleno de pruebas, pero eres digno de intentarlo». Con un leve movimiento de su sombra, el dragón señaló una roca al borde del claro. Sobre ella, Lirian vio grabados antiguos, símbolos que parecían arder con una luz interna, como si el fuego corriera por las líneas talladas. Era un lenguaje perdido, y sin embargo, algo en él parecía familiar. «Esa es la lengua de los primeros», dijo Firn. «Solo aquellos con la marca pueden leerlo y entenderlo. Apréndelo, Lirian, pues será tu guía y tu arma. Los dragones no somos de este mundo solamente, somos parte de algo más vasto, y quienes aprendan a comunicarse en nuestro lenguaje pueden acceder a secretos olvidados». Lirian se acercó a la roca, posando sus manos sobre las inscripciones. Apenas las tocó, un calor ardiente recorrió sus dedos, subiendo por su brazo hasta su pecho. Sintió un latido de poder puro, como si el fuego en las montañas se hubiera encendido en su interior. Cerró los ojos, y en un destello,
las palabras comenzaron a cobrar sentido, una frase tras otra, como un antiguo cántico que surgía de lo más profundo de su alma. De repente, la voz de Firn resonó de nuevo, pero esta vez con mayor intensidad, como si el dragón estuviera más cerca. Aprende bien, joven cazador. No confíes en nadie más que en el fuego y en la verdad que guarda tu corazón. Muchos tratarán de manipularte, pero solo aquellos que caminan junto al fuego pueden discernir el bien del mal en este mundo. Lirian asintió, comprendiendo que Firn le había dado no solo un propósito, sino también una advertencia. Los vigilantes y otros poderes desconocidos intentarían atraerlo, engañarlo, pero ahora poseía una clave, la lengua de los primeros, una herramienta con la cual podría defenderse y quizás restaurar el vínculo que los humanos habían perdido con los dragones. Mientras el amanecer empezaba a teñir el cielo de tonos rojizos, Firn comenzó a desvanecerse en las sombras, su forma desdibujándose hasta que solo quedó su voz, que se fue apagando en un murmullo, como el susurro del fuego en las entrañas de la tierra. Recuerda, Lirian, el fuego de los dragones no es solo destrucción, también es renacimiento. Al quedar solo, el joven se sintió lleno de una determinación renovada. Sabía que el camino sería largo y que las sombras acechaban en cada rincón, pero ahora tenía la fuerza del fuego en su interior y la sabiduría de Firn para guiarlo. Con paso firme, comenzó a descender de las montañas, listo para enfrentar lo que vendría, sabiendo que la historia que llevaba en su piel era más que una leyenda. Era un llamado a restaurar un mundo donde dragones y humanos, juntos, pudieran renacer de las cenizas de su propio pasado. Cuando Lirian regresó a Ravka, algo en él había cambiado. La conexión con Firn y el conocimiento de la lengua de los primeros resonaban en su interior como una melodía oculta, una canción de poder y responsabilidad que solo él podía escuchar. Sabía que sus acciones ahora tenían repercusiones más allá de lo visible y que tanto los dragones como los vigilantes observarían cada uno de sus pasos. Sin embargo, no era el único que había percibido su transformación. Los aldeanos lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algunos creían que estaba poseído por un espíritu antiguo, mientras otros murmuraban que su conexión con las montañas silentes y los dragones lo había convertido en un ser peligroso. En el pasado habría intentado tranquilizarlos, pero ahora comprendía que su propósito era más grande que cualquier rumor. Una noche, mientras caminaba por el bosque cercano a la aldea, Lirian sintió la presencia de alguien más. Los pasos eran ligeros pero constantes, como si alguien lo siguiera a distancia, manteniendo una cautela estudiada. Sin detenerse, continuó su camino hasta llegar a un claro donde la luna llena iluminaba el suelo con un brillo fantasmal. Finalmente, habló sin volverse. No tienes que esconderte, sé que estás ahí. De entre las sombras emergió una figura alta y delgada, envuelta en una capa oscura. Era una mujer de mirada intensa, con cabellos oscuros y ojos que reflejaban la luz de la luna de una forma inquietante. Tenía la presencia de alguien acostumbrado a moverse entre los límites de lo visible y lo invisible, y en su cuello llevaba un amuleto similar al de los vigilantes. «Mi nombre es Kaela», dijo ella, con una voz suave pero cargada de autoridad. «Soy miembro del Consejo de los Vigilantes, aunque mis intenciones no están alineadas completamente con ellos. He venido a advertirte, Lirian». El joven cazador la miró con desconfianza. Los vigilantes ya lo habían advertido una vez, y él no era alguien que confiara fácilmente en sus promesas. Sin embargo, la mujer continuó hablando antes de que él pudiera replicar. «No todos en el Consejo desean el equilibrio. Algunos buscan el poder de los dragones para sus propios fines. Creen que, al controlarte a ti,
pueden controlar el poder de Firn y del resto de los dragones. Para ellos, eres una llave hacia una fuente de poder antiguo que les otorgaría dominio sobre las fuerzas que duermen en estas montañas. La revelación cayó como una piedra en el pecho de Lirian. Ahora comprendía la verdadera amenaza de los vigilantes y por qué Firn le había advertido que no confiara en nadie más que en el fuego y en su propio corazón. ¿Y por qué debería confiar en ti?, preguntó sin bajar la guardia. Kaela sonrió ligeramente, como si hubiera anticipado la pregunta. No tienes motivos para hacerlo, pero si mi intención fuera detenerte, ya habría alertado a los otros. Estoy aquí porque creo que tú puedes restaurar el vínculo que nuestra gente tuvo con los dragones, un vínculo que nosotros mismos rompimos, pero necesitarás ayuda y yo puedo ofrecértela si estás dispuesto a aceptar. Lirian guardó silencio, evaluando la situación. Kaela no parecía tener la misma intención de los otros vigilantes, y había algo en sus palabras que resonaba con la verdad de lo que Firn le había mostrado. Tal vez, de alguna manera, ella también deseaba ver el regreso de los dragones, no como una fuerza para dominar, sino como un poder con el cual coexistir. ¿Qué sugieres?, preguntó finalmente, permitiéndose un destello de esperanza. Kaela avanzó un paso, acercándose lo suficiente para que Lirian pudiera ver la determinación en sus ojos. Debes llegar al Templo de las Cenizas, un lugar escondido donde los antiguos realizaban pactos con los dragones. Ahí, en las cámaras bajo el templo, hay inscripciones y conocimientos que te permitirán entender completamente la lengua de los primeros. Solo cuando poseas este conocimiento podrás despertar el verdadero poder de la marca y protegerte de aquellos que buscan controlarte. Lirian asintió lentamente. La idea de un templo antiguo resonaba con su deseo de descubrir la verdad, de entender completamente el legado de los dragones y de honrar el vínculo que habían compartido con los humanos. ¿Y los otros vigilantes?, preguntó. ¿Qué harán cuando descubran lo que intento hacer? Kaela hizo una pausa, como si considerara sus palabras. Algunos te perseguirán, sin duda. Otros quizás se mantendrán al margen, esperando ver el desenlace. Yo haré lo posible por distraerlos, pero debes ser rápido y discreto. Una vez en el Templo de las Cenizas, no podrás dar marcha atrás. Lirian aceptó su destino con un asentimiento firme. Sabía que su vida en Ravka estaba, en gran medida, terminada, y que su camino lo llevaría cada vez más lejos de la aldea y de la vida simple que había conocido, pero sentía una paz extraña, un impulso de avanzar hacia el Templo de las Cenizas, de desentrañar los misterios de la lengua de los primeros y, con suerte, cumplir el propósito que Firn y los dragones le habían otorgado. «Entonces, que así sea», dijo. «Iré al Templo de las Cenizas». Kaela asintió, sus ojos mostrando un brillo de aprobación. Que el fuego de Firn te proteja en tu camino, Lirian. Nos volveremos a ver, si el destino lo permite. Con esas palabras, Kaela desapareció entre las sombras, dejando a Lirian solo bajo la luz de la luna. Sintió el amuleto en su pecho arder levemente, como si respondiera al llamado de su propósito. Las palabras de Firn volvieron a su mente. El fuego de los dragones no es solo destrucción, también es renacimiento. Con renovada determinación, Lirian se adentró en la oscuridad del bosque, preparándose para enfrentar las pruebas que el Templo de las Cenizas le depararía. Sabía que el camino sería peligroso y que los vigilantes no se detendrían en su intento de controlarlo, pero también sabía que el fuego que llevaba en su interior era más fuerte que cualquier sombra. Había aceptado su destino y nada lo detendría en su misión de restaurar el vínculo perdido entre dragones y humanos,
de redescubrir los secretos del aliento del dragón y de encontrar su propio lugar en esa antigua leyenda. El viaje hacia el Templo de las Cenizas fue más arduo de lo que Lirian había anticipado. A medida que avanzaba, los paisajes se volvían más desolados y el aire parecía impregnado de un silencio pesado, como si la misma naturaleza contuviera la respiración, expectante ante su llegada. Las palabras de Kaela y la advertencia de Firn lo guiaban, recordándole el propósito de su misión y la necesidad de mantener la guardia alta. En cualquier momento, los vigilantes podían descubrir sus intenciones y emboscarlo. Finalmente, después de días de viaje, Lirian llegó a un cañón profundo rodeado de altos acantilados que se alzaban como muros naturales. Al fondo, entre la neblina, pudo ver la estructura del Templo de las Cenizas, una construcción antigua y austera tallada directamente en la roca, sus pilares negros y desgastados, marcados con símbolos antiguos que parecían arder con una energía oculta. La visión lo estremeció. Aquella construcción era anterior a todo lo que había visto, y el mero hecho de acercarse a ella despertaba en su corazón una mezcla de reverencia y temor. Lirian respiró hondo y avanzó hacia la entrada del templo. La puerta era una enorme losa de piedra negra cubierta de inscripciones en la lengua de los primeros, similares a las que Firn le había mostrado en las montañas. Tocó las marcas y una vez más sintió el calor vibrante en sus dedos, un poder antiguo que lo llamaba a cruzar el umbral. Al empujar la puerta, un crujido profundo resonó en la caverna, como si el templo mismo despertara de un sueño milenario. En el interior, una escalera descendía hacia las entrañas de la tierra, y desde las profundidades emergía un resplandor tenue, una luz que palpitaba rítmicamente, como un corazón latiendo. Mientras descendía, el calor en su pecho aumentaba, sincronizándose con el ritmo de aquella luz. Lirian se dejó guiar por esa conexión, sintiéndose cada vez más unido al poder que emanaba del templo. Cuando alcanzó el final de la escalera, se encontró en una vasta cámara circular. En el centro, una especie de altar de piedra negra sobresalía, y sobre él descansaba un cuenco lleno de cenizas que despedía un humo etéreo. A su alrededor, grabados en las paredes, estaban antiguos frescos que mostraban a dragones y humanos juntos, en un pacto que unía sus fuerzas. En las imágenes, los dragones no aparecían como bestias temidas, sino como protectores y guías. Reconoció en las escenas la historia de la ciudad de piedra, el tiempo en que el pacto fue roto y los dragones fueron forzados a retirarse. De repente, la voz de Firn resonó en la cámara, pero esta vez no era una mera ilusión. Era más clara y presente, como si el dragón estuviera allí en cuerpo y alma. Bienvenido, Lirian. Has llegado al lugar donde nuestra historia y la tuya se entrelazan. En este altar yace el vínculo que alguna vez unió a humanos y dragones. Si eres digno, podrás restaurarlo. Lirian se arrodilló frente al altar, sintiendo el peso de las palabras de Firn. Era consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Su mano tembló al extenderla sobre el cuenco de cenizas, pero tomó una profunda bocanada de aire, permitiendo que el fuego en su interior lo llenara de valor. «¿Qué debo hacer, Firn?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Para restaurar el vínculo, debes convertirte en uno con el aliento del dragón», respondió Firn. «Toma las cenizas y coloca tu mano sobre el altar. Permite que la esencia de los dragones entre en tu alma, que el fuego purificador arda en tu espíritu». Lirian dudó solo por un instante. Tomó un puñado de cenizas y las esparció sobre el altar mientras colocaba su mano sobre ellas. Al instante, una corriente de calor abrasador recorrió su cuerpo y un dolor agudo lo atravesó, como si su carne ardiera desde adentro.
Pero no apartó la mano. Sabía que debía soportar el dolor, que esta era la prueba definitiva. El dolor fue reemplazado por una serie de visiones. Vio a Firn y a otros dragones volando sobre un cielo oscuro, sintió el poder y la libertad de sus cuerpos, la conexión profunda que compartían con la tierra y el aire. Comprendió, en un instante, que el aliento del dragón era mucho más que fuego. Era la fuerza de la vida misma, el ciclo eterno de destrucción y creación. Cuando la visión terminó, Lirian se encontraba de rodillas, exhausto, pero con un nuevo brillo en sus ojos. Sentía que algo en él había cambiado, que ahora portaba en su espíritu la esencia misma del fuego de los dragones. Era como si Firn estuviera en su interior, guiándolo, fortaleciéndolo. «Has pasado la prueba», dijo la voz de Firn con un tono de aprobación. «Ahora, Lirian, eres el portador del aliento de los dragones. Tu vida ya no te pertenece solo a ti. Eres el guardián de nuestro legado, el vínculo que puede restaurar la armonía entre humanos y dragones». El joven se levantó lentamente, comprendiendo la enormidad de su misión. Pero justo cuando iba a hablar, sintió una presencia más en la cámara. Al volverse, vio la figura de Kaela, quien lo miraba desde la entrada del templo, sus ojos llenos de sorpresa y reverencia. «Lo lograste», dijo ella, sin disimular su asombro. «Has sido aceptado por los dragones. Pero debes saber, Lirian, que esto solo es el inicio. Ahora que portas su aliento, serás un faro, un símbolo que tanto los aliados como los enemigos perseguirán». Lirian asintió, sus ojos reflejando la llama que ahora ardía en su interior. «Lo sé, Kaela, pero estoy preparado. He visto lo que significa ser un guardián y estoy dispuesto a luchar por este legado, sea cual sea el precio». Kaela lo miró con respeto, pero también con una sombra de preocupación en su rostro. «Entonces prepárate, porque el Consejo de los Vigilantes no tardará en enterarse, y cuando lo hagan, enviarán a sus mejores guerreros para detenerte. Algunos dirán que estás corrompido, otros te considerarán una amenaza para el equilibrio. Pero recuerda, Lirian, que ahora tienes un poder que ningún humano puede entender del todo. Úsalo con sabiduría». Lirian asintió, agradecido por la advertencia de Kaela y decidido a no permitir que los vigilantes o cualquiera que busque manipular el poder de los dragones interfieran en su misión. Su propósito era claro: restaurar el equilibrio y honrar la promesa rota entre humanos y dragones. Con el fuego de Firn ardiendo en su alma y el conocimiento de los antiguos grabado en su corazón, Lirian abandonó el Templo de las Cenizas, listo para enfrentar los desafíos que el destino le tenía preparados. Sabía que el camino sería arduo, pero también sabía que el aliento del dragón lo guiaría a través de las sombras y algún día lo llevaría a la luz. La noticia de que Lirian había superado la prueba del Templo de las Cenizas no tardó en llegar a oídos del Consejo de los Vigilantes. En lo profundo de sus salas oscuras, se reunieron en un consejo secreto para discutir las implicaciones de este nuevo poder que había surgido, uno que podía cambiar el equilibrio de las fuerzas antiguas. Para algunos, el renacimiento del vínculo entre humanos y dragones era una amenaza directa a su autoridad. Para otros, era una oportunidad peligrosa de obtener un poder que habían ansiado durante siglos. El líder del consejo, un hombre severo y de mirada penetrante llamado Eiran, no dudó en tomar una decisión. Envió a los cazadores de sombras, la élite del consejo, aquellos guerreros expertos en magia y en técnicas de rastreo antiguas, entrenados para enfrentar las fuerzas más oscuras y misteriosas. Su misión era clara: capturar a Lirian o destruirlo, y así asegurar que el poder de los dragones no escapara a su control. Mientras tanto, Lirian avanzaba con cautela a través del denso bosque que rodeaba Ravka, sintiendo la transformación en su interior. Desde que había dejado el Templo de las Cenizas, el mundo parecía diferente.
Podía escuchar el murmullo de los árboles, como si cada hoja tuviera un secreto que susurrarle. Los sonidos de la naturaleza resonaban con una claridad nueva, y sentía que la misma tierra respondía a su presencia. Sin embargo, no estaba solo. A medida que avanzaba, notaba pequeñas señales de movimiento entre las sombras. Un crujido en el follaje, una sombra fugaz, una mirada que se desvanecía entre los árboles. No necesitaba ver a sus perseguidores para saber que estaban allí. Los cazadores de sombras lo habían encontrado. Se detuvo en un claro, sabiendo que enfrentar la amenaza era inevitable. Respiró profundamente, permitiendo que el poder del aliento del dragón se desplegara en su interior. Sus sentidos se agudizaron, y el calor del fuego latente en su pecho comenzó a extenderse a través de sus extremidades, dándole fuerza y claridad. De las sombras surgieron 4 figuras, cada una con una capa oscura que parecía fundirse con el entorno. Cada cazador de sombras portaba un arma reluciente, forjada con el acero negro característico del Consejo, que brillaba con una luz siniestra bajo el sol tenue que se filtraba entre los árboles. El líder de los cazadores, un hombre de rostro endurecido y cicatrices profundas, dio un paso al frente, observando a Lirian con una mezcla de curiosidad y desdén. «Lirian de Ravka, el marcado por los dragones», dijo con voz áspera. «En nombre del Consejo de los Vigilantes, te ordeno que te rindas y entregues el poder que has tomado. Ese poder no te pertenece. Es una fuerza antigua que solo el Consejo tiene el derecho de custodiar». Lirian lo miró con firmeza, sin moverse. Las palabras de Firn resonaban en su mente, recordándole que el aliento del dragón no era algo que pudiera controlarse ni confinarse. «No he tomado nada que no me haya sido concedido por los mismos dragones», replicó con calma. «Mi misión es restaurar el equilibrio que ustedes mismos destruyeron al querer controlar lo que no les pertenece». Los ojos del líder brillaron con rabia y alzó su espada, que emitió un destello oscuro, como si absorbiera la luz del entorno. «Entonces muere, hereje», gruñó, lanzándose hacia él. Lirian alzó una mano instintivamente y en un destello de pura energía, una llamarada surgió de su palma, interceptando el ataque del cazador. La energía del aliento del dragón respondió a su llamado, envolviendo el claro en un resplandor rojo anaranjado que iluminó el bosque, convirtiendo el aire en un mar de calor y luz. Los otros cazadores no esperaron y arremetieron contra él desde diferentes direcciones, pero Lirian, con el poder del dragón fluyendo a través de sus venas, se movía con una velocidad y agilidad que jamás había experimentado. Cada ataque de los cazadores era frenado por un estallido de fuego o un destello de energía que surgía de su propia voluntad, como si el aliento de Firn guiara sus movimientos y le otorgara la fuerza de un guerrero legendario. Aún así, los cazadores eran expertos en su arte y no cedían. Uno de ellos, una mujer de movimientos rápidos y precisos, logró acercarse lo suficiente para lanzar una daga que se clavó en el brazo de Lirian. Sintió el dolor agudo, pero no retrocedió. Con un grito de desafío, liberó una onda de energía que obligó a sus atacantes a retroceder, dándole un respiro momentáneo. Sabía que no podría mantener aquella lucha indefinidamente. El poder del dragón lo sostenía, pero el desgaste y las heridas comenzaban a cobrar su precio. Era solo cuestión de tiempo antes de que los cazadores lo abrumaran con su número y sus técnicas. Fue entonces cuando escuchó un rugido resonar en el cielo, un sonido que estremeció el bosque y heló la sangre de todos los presentes. Mirando hacia arriba, Lirian vio la sombra de un dragón surcando el cielo, un enorme ser alado que descendía en espirales, sus escamas reflejando un brillo dorado bajo la luz del sol. Era Firn.
La aparición del dragón provocó el pánico entre los cazadores de sombras, quienes no habían anticipado enfrentar a una criatura tan antigua y poderosa. Uno a uno, los cazadores retrocedieron, intentando huir mientras Firn descendía con una gracia aterradora, sus ojos ardientes clavados en ellos. «Dejen al portador del aliento en paz», rugió Firn, su voz como el trueno, haciendo eco en el bosque. «Este vínculo no puede ser controlado ni sometido. Aquellos que interfieran conocerán el fuego que destruye y renueva». Los cazadores, conscientes de que no podían enfrentar la ira de un dragón, se retiraron entre las sombras del bosque, desapareciendo como habían llegado, dejando a Lirian y a Firn en el claro. Cuando el último cazador se desvaneció, Firn posó su mirada en Lirian, con una mezcla de respeto y advertencia. «No será la última vez que intenten detenerte, joven portador», dijo Firn. «Ahora, más que nunca, eres una amenaza para ellos. Pero no debes temer. Con el fuego de los dragones en tu interior, tienes la fuerza para superar sus trampas y cumplir con nuestro legado». El joven, agotado pero decidido, inclinó la cabeza en señal de respeto hacia el dragón. «Lo sé, Firn, y estoy listo para enfrentar lo que sea necesario. Mi vida ya no es solo mía, es parte de algo más grande. El aliento de los dragones vive en mí, y no dejaré que los vigilantes, ni nadie, destruyan nuestro vínculo». Firn asintió, sus ojos brillando con un orgullo ancestral. «Entonces sigue adelante, Lirian. Nuestro tiempo ha comenzado a regresar, y tú serás la llama que guíe ese renacimiento. La batalla apenas comienza, pero el fuego no se apaga fácilmente. Lucha con honor, y algún día la armonía entre humanos y dragones será restaurada». Con esas palabras, Firn alzó el vuelo, dejando a Lirian solo en el claro, con el eco de su voz resonando en su corazón. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero ahora estaba más decidido que nunca a cumplir su misión, a restaurar el equilibrio que el mundo tanto necesitaba y a honrar el legado de los dragones que había sido olvidado. Lirian se giró y comenzó su camino de regreso, sabiendo que sus pruebas aún no habían terminado, pero con la certeza de que el aliento del dragón lo guiaría hasta el final. Con el espíritu renovado por el encuentro con Firn y la victoria sobre los cazadores de sombras, Lirian emprendió su regreso a Ravka. Sabía que el consejo no se daría por vencido tan fácilmente, y que la marca del aliento del dragón lo convertiría en un objetivo permanente. Sin embargo, cada paso que daba lo conectaba más con su misión y con la responsabilidad que había aceptado. Al llegar a los límites de la aldea, se encontró con Alana, quien lo esperaba en el umbral de su cabaña, sus ojos mostrando una mezcla de preocupación y orgullo. La anciana se acercó y, en silencio, colocó una mano en su hombro como si entendiera lo que había atravesado. «Veo que el fuego vive en ti», dijo ella suavemente. «Los dragones han confiado en ti, y eso es algo que muchos nunca comprenderán. Pero no debes olvidar, Lirian, que el poder que llevas no es solo para ti. Es un don y una responsabilidad que solo los más fuertes pueden soportar». Lirian asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Había experimentado el poder de Firn y de los dragones, y había comprendido que su misión no era solo una aventura personal, sino una oportunidad para restablecer la armonía entre el mundo humano y el de los dragones. Aquella noche, Ravka se reunió en torno a una fogata en el centro de la aldea. Los aldeanos escucharon en silencio mientras Lirian compartía una parte de su historia, hablando de las montañas silentes, del templo de las cenizas y de los antiguos dragones. No mencionó a los vigilantes ni los peligros que había enfrentado, pero los aldeanos comprendieron la magnitud de su relato.
Por primera vez en generaciones, la aldea percibía el aliento de los dragones no como una amenaza, sino como una guía, una promesa de algo más grande. Al final de la reunión, Lirian miró a los rostros iluminados por la luz de las llamas, sintiendo que su historia estaba conectada a la de cada persona allí presente, que su destino, de alguna manera, era también el destino de todos. Cuando la aldea quedó en silencio y las luces se apagaron, Lirian se alejó y se adentró en el bosque, en busca de un momento de soledad. Miró hacia las estrellas, recordando las palabras de Firn, y reflexionó sobre el camino recorrido. Comprendió, en lo profundo de su ser, que el poder de los dragones no estaba en su fuerza destructiva, sino en su capacidad de renacer y de proteger lo que era sagrado. Entendió que el fuego, al igual que la vida, era cíclico, destruía, sí, pero también creaba, y que su misión no era solo preservar la memoria de los dragones, sino guiar a la humanidad hacia un nuevo pacto, uno donde ambas fuerzas pudieran coexistir. La historia de Lirian, el portador del aliento del dragón, es más que una leyenda sobre poder y valentía. Es una reflexión sobre la naturaleza del equilibrio y la responsabilidad. A menudo, aquello que tememos no es lo que está frente a nosotros, sino el cambio y la posibilidad de crecimiento que trae consigo. Los dragones, criaturas de fuego y destrucción, representan también el renacimiento y la transformación. Así como el fuego purifica y renueva, también nosotros debemos aprender a dejar ir nuestros miedos y a ver en el cambio una oportunidad para construir algo mejor. El vínculo entre humanos y dragones en esta historia nos recuerda que solo aceptando y respetando las fuerzas de la naturaleza, en vez de intentar dominarlas, podemos encontrar la verdadera armonía. Lirian, al aceptar el aliento del dragón, se convierte en el puente entre dos mundos, demostrando que la verdadera fuerza no radica en controlar, sino en comprender y en proteger. En su viaje, comprendió que el poder sin propósito es vacío y que la verdadera sabiduría está en usar ese poder al servicio de algo más grande que uno mismo. La leyenda del aliento del dragón perdurará no como un recuerdo de miedo, sino como un recordatorio de que en cada uno de nosotros reside la capacidad de abrazar el cambio, de renacer de las cenizas y de encontrar el equilibrio en un mundo que, al igual que el fuego, siempre está en constante transformación.